En el silencio hay un susurro que no es propio, una presencia que se cuela en tus pensamientos más profundos. La caja espera, sellada, pero no cerrada. ¿Estás preparado para abrirla? El pacto silencioso. Existe una frontera invisible entre el mundo que conocemos y aquel que solo intuimos en la penumbra de nuestros miedos más ancestrales. Un espacio donde los objetos, simples testigos mudos de la existencia humana, pueden dejar de serlo. Pueden convertirse en recipientes, en cárceles, en umbrales. La fascinación por lo maldito es tan antigua como la propia humanidad. Nos atrae lo prohibido, lo que promete un conocimiento oscuro, un contacto con lo que está más allá. Nos susurra que quizás el mal no es una abstracción, sino una fuerza que puede impregnar la materia, adherirse a la madera, al metal, a la historia misma de un artefacto. Y entre todas estas leyendas de objetos poseídos, una destaca por su siniestra particularidad. No es un ídolo tribal, ni un espejo velado. Es una caja, una simple, aunque inquietantemente ornamentada, caja de vino. Pero quienes se han cruzado en su camino la conocen por otro nombre. Un nombre que evoca una presencia antigua y desesperada, la Dybbuk Box. Su historia es un rastro de desgracias, una cadena de infortunios que se extiende a lo largo de décadas y continentes. Una historia que sugiere que a veces cuando abrimos una caja, no liberamos un simple objeto, sino un huésped. Para comprender la naturaleza de esta caja, debemos sumergirnos en las aguas oscuras de la tradición judía. La palabra Dybbuk se refiere a un espíritu desencarnado, un alma en pena que, según la leyenda, no puede seguir su camino hacia el más allá. Atormentada, busca refugio en un cuerpo vivo, un recipiente de carne y hueso, para aferrarse a este mundo, un parásito espiritual. Se dice que esta caja en particular fue creada en España a principios del siglo XX, pero su verdadera infamia comenzó en los horrores del Holocausto. Su propietaria original, una superviviente de los campos de concentración, supuestamente utilizó la caja para realizar un acto desesperado: atrapar dentro de ella a un Dybbuk, un acto final de protección o quizás de venganza eterna. Antes de morir, hizo jurar a su familia que la caja nunca, bajo ningún concepto, sería abierta. La caja resurgió en la modernidad, en una trivial subasta de bienes en Oregón, en el año 2001. Fue adquirida por Kevin Mannis, un empresario con inclinaciones creativas. La anomalía comenzó de inmediato. El primer signo fue un olor, un penetrante y dulce aroma a flores de jazmín que impregnaba la habitación donde se guardaba la caja. Un olor que de repente se tornaba en el fétido hedor a orina de gato. Luego llegaron los fallos eléctricos. Las luces parpadeaban y se apagaban solo en esa estancia. Los aparatos electrónicos se averiaban sin explicación. Pero lo más perturbador eran las sombras. Movimientos periféricos, fugaces, que desaparecían al girar la cabeza.
una sensación constante de ser observado por algo que se escondía justo en el límite de la visión. Y luego, los sueños. Pesadillas vívidas y recurrentes, compartidas por diferentes personas que entraban en contacto con la caja. Sueños de una anciana con ojos de odio puro, acercándose a la cama, extendiendo sus manos huesudas. Mannis, un escéptico, no pudo soportarlo por mucho tiempo. Se deshizo de la caja, iniciando así una cadena de propietarios marcados por la desdicha. Iben Franzen, quien la recibió, reportó una tos persistente que los médicos no podían diagnosticar y una sucesión de calamidades personales. La caja llegó al Museo de Medicina Osteopática de Missouri, donde los empleados comenzaron a sufrir inexplicables erupciones cutáneas y una opresión en el pecho que solo cedía cuando se alejaban del edificio. Jason Hoxton, director del museo, se convirtió en su siguiente guardián, y con él la actividad se intensificó. Plagas de insectos invadieron su casa. Su salud se deterioró de forma dramática. Erupciones, problemas respiratorios, una sensación de ahogo constante. Los médicos no encontraban causa física. El mal era etéreo, psicosomático, pero sus efectos eran terriblemente reales. Hoxton, desesperado, consultó a un rabino, quien supuestamente ayudó a realizar un nuevo ritual de sellado, añadiendo más cera y oraciones a la caja. Finalmente, la caja fue adquirida por el investigador paranormal Zak Bagans para su Museo del Horror. Incluso tras los sellos, Bagans describe la presencia del Dybbuk como una entidad inteligente y manipuladora. No es un mero fantasma. Es un ser que se alimenta del miedo y la desesperación, que siembra la discordia, que enferma el cuerpo para debilitar la voluntad, que se manifiesta en sueños para mostrar su verdadero rostro, el de una mujer anciana, atrapada entre dos mundos, cuyo tormento se ha convertido en veneno para cualquiera que ose acercarse. Los escépticos, por supuesto, ofrecen explicaciones: sugestión colectiva, intoxicación por hongos o barnices antiguos, pura coincidencia. Pero la pregunta persiste, inquietante. ¿Cómo explicar los patrones idénticos de pesadillas, los síntomas médicos similares, la secuencia imparable de mala fortuna que une a personas de diferentes países y creencias? La leyenda, alimentada por Internet, ha crecido, pero ¿es la leyenda la que crea el fenómeno o simplemente le pone nombre a algo que ya existía? La Dybbuk Box descansa ahora, supuestamente, en una vitrina blindada, sellada con cera y rodeada de símbolos de contención. Pero las preguntas más aterradoras siguen flotando en el aire, como el olor a jazmín que precede a la desgracia, que queda realmente encerrado en esa madera. El espíritu de una mujer traumatizada por el mayor horror del siglo XX, un Dybbuk, una entidad parasitaria que anhela un hogar, o es la caja simplemente un espejo que refleja el mal que los seres humanos somos capaces de creer, de temer y de invocar. La verdad es que no lo sabemos, y en esa incertidumbre reside el auténtico terror, porque la historia nos enseña que los sellos se agrietan, que las cajas, tarde o temprano, se abren, y que el Dybbuk, sea lo que sea, no necesita una puerta para entrar.
le basta con una grieta en nuestra percepción, un momento de duda, un susurro en el sueño más profundo. Así que, la próxima vez que vea un objeto en una tienda de antigüedades, un mueble heredado con una historia desconocida, recuerde la The Book Box. Recuerde que algunos objetos no están hechos de madera y metal, sino de memoria y de dolor, y que algunos huéspedes, una vez invitados, se niegan a marcharse.